glóbulo rojo. ¿Sí? Ya ustedes en los días previos ya han sabido cuánto, bueno, han llevado anemias hemolíticas congénitas, ¿sí? Ya deben saber por lo menos la definición de anemia hemolítica y básicamente es una destrucción antes de su tiempo de vida esperable, que son 120 días. Tienen que saber que esta destrucción de glóbulos rojos puede ser tanto dentro del vaso sanguíneo o fuera de este. ¿Sí? Es decir, pueden tener una anemia hemolítica intravascular o una anemia hemolítica extravascular. Y por ende, si yo veo que tengo una destrucción a nivel periférico, mi médula ósea va a tener que responder a esta destrucción periférica para tratar de compensar, por lo que se espera que haya un aumento de la eritropoyesis, mejor dicho, un aumento de la producción a nivel de médula ósea, ¿no? Que se puede ver como una hiperplasia eritroide. Entonces, en el hemograma podemos ver formas jóvenes de la serie roja como reticulocitos, ortocromáticos, policromatófilos, dependiendo de qué tan intensa sea esta anemia hemolítica o este hemólisis. Bien, básicamente ese es un cuadro que siempre me gusta poner para entender cómo es que las células de la sangre terminan, de dónde se producen esas células sanguíneas. Básicamente todo ocurre en la médula ósea, ¿no? En una célula madre multipotencial que se va a dividir en lo que es el precursor común mieloide y por otro lado el precursor común linfoide. Vamos a dejar de lado el precursor común linfoide. ¿Por qué? Porque la serie roja deriva principalmente del precursor común mieloide. Si se preguntan a qué se debe que ese precursor evolucione a un glóbulo rojo, no a un glóbulo blanco y no a una plaqueta, es porque esta forma joven, de acuerdo a sustancias interleucinas y sobre todo la eritropoyetina, la acción de la eritropoyetina, va a estimular su diferenciación hacia esta línea eritroide, ¿sí? Aquí vemos todas las formas jóvenes de los glóbulos rojos. Tenemos desde que el precursor común mieloide pasa a lo que es un proeritroblasto, luego un eritroblasto basófilo, un policromatófilo, ortocromático, reticulocito, que es el precursor, para finalmente en sangre ya tener los glóbulos rojos. Nótese que aquí, mientras más joven sea o más eh, mientras más joven sea la célula, el núcleo va a ser más grande y escaso citoplasma. A medida que va madurando, el núcleo se va volviendo más pequeño, ya va aumentando el citoplasma hasta que ya llega la forma del glóbulo rojo, que ya saben que es una célula sin núcleo, es bicóncava, ¿no? Y lo cual le va a dar la facilidad para poder desplazarse y atravesar vasculaturas de pequeño calibre, ¿ok? Bien, ahora, tienen que saber que la anemia se puede dividir de dos formas. Una de las formas es de acuerdo al volumen corpuscular medio, que ya deben conocer, que es si una anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Pero también hay otra forma de clasificar si es que la anemia es regenerativa o arregenerativa. Y para poder valorar esto necesitamos contar con un examen que es los reticulocitos, ¿sí? Ahora, como les dije a los grupos que han rotado conmigo, cuando ustedes tienen la cantidad porcentual de reticulocitos, eso a ustedes no les va a servir solo ese valor. Lo que tienen que hacer ustedes es ajustar y usar lo que es el índice de producción reticulocitaria. No cometan el error de decir esto es regenerativo o regenerativo, porque simplemente ven 2% reticulocitos 2% reticulocitos 5%. No. Tienen que corregir esos reticulocitos dados y hacer el famoso IPR. Si no saben cómo sacarlo, sencillamente a esas alturas tenemos todas las herramientas ya virtuales. Googlean fórmula IPR y ahí tienen cómo calcularlo. Simplemente necesitan los reticulocitos y el hematocrito del paciente porque el hematocrito, de acuerdo a su valor, va a variar el IPR, ¿sí? Ahora, anemia regenerativa, ya saben que o mejor dicho, la anemia hemolítica está dentro de las anemias regenerativas, ¿sí? Acuérdense.
Anemia hemolítica es una anemia regenerativa. Por lo tanto, si tengo una anemia regenerativa, voy a tener aumento o disminución de reticulocitos. Aumento, ¿por qué? Porque la médula, como les expliqué hace un rato, va a tratar de compensar la destrucción periférica que hay y va a mandar formas jóvenes a la periferia. ¿Sí? Entonces, los reticulocitos van a ser muy importantes para poder definir anemia hemolítica. Ahora, adquirida, ya vamos a ver más adelante qué tipos de anemias, anemias hemolíticas adquiridas tenemos. La clínica de la anemia hemolítica, pues básicamente saben que la destrucción de glóbulos rojos va a producir una anemia, la liberación de la hemoglobina va a producir que esta, cuando esté libre, se empiece a degradar. Parte de la degradación va a hacer que haya un aumento de bilirrubina libre, por lo que va a haber un grado de ictericia, ¿sí? Y también es muy frecuente encontrar un grado de esplenomegalia. Esto generalmente es más en las anemias hemolíticas congénitas, más que en las adquiridas, pero también saben que en medicina nada es absoluto, pueden encontrarlas también, pero siempre van a encontrar un grado de esplenomegalia, anemia e ictericia. Este es un cuadro de clasificación. Ya hace un momento hemos visto cómo clasificamos las anemias. Pues las anemias los podemos clasificar por PCM, si son regenerativas o regenerativas por los reticulocitos. Pero ya cuando entramos a tallar en lo que son anemias hemolíticas, podemos dividirlas por tres formas. Uno, por el mecanismo. Y esto es muy importante porque tienen que saber que por norma general, la anemia hemolítica congénita o las anemias hemolíticas congénitas suelen ser corpusculares o intrínsecas, es decir, que va a haber un problema a nivel del glóbulo rojo, ¿sí? Y esto puede ser una alteración de membrana, como una esferocitosis hereditaria, una estomatocitosis, eh, esferocitosis, perdón, eliptocitosis también. Puede ser también por deficiencias enzimáticas, como déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de la piruvato quinasa o hemoglobinopatías, como las talasemias o la anemia falciforme o anemia drepanocítica. Mientras que por otro lado tenemos los que son las anemias hemolíticas adquiridas, que generalmente son extrínsecas o extracorpusculares, que quiere decir que no va a depender la destrucción, o mejor dicho, la destrucción no va a depender del glóbulo rojo, sino va a haber un agente externo, ¿sí? Ahora, más adelante les voy a mencionar la única anemia hemolítica que es de excepción a esta regla, pero por términos generales, para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Las congénitas son intrínsecas o corpusculares y las adquiridas son extrínsecas o extracorpusculares, ¿sí? Ahora, para hablar rápidamente de lo que es la anemia hemolítica congénita por alteración de membrana, la primera que tienen que tener a la cabeza, que es la más frecuente, es la esferocitosis hereditaria, que es por una alteración, básicamente una proteína, que, bueno, pueden ser varias proteínas, pero la principal es la anquirina. Sí, dentro de las deficiencias enzimáticas van a tener lo que es la deficiencia de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa. Sí, y aquí en esta parte tienen que tener en cuenta mucho lo que es la definición, o mejor dicho, el concepto de favismo. Ya, el favismo básicamente es la anemia hemolítica desencadenada por el consumo de habas, pero no siempre el consumo de habas va a ser el desencadenante. Van a haber medicamentos, una serie de sustancias que pueden producir esta alteración al no contar con esta enzima que les he mencionado. Con respecto a lo que es esferocitosis hereditaria, tener en cuenta que una de las cosas principales para poder sospechar o llegar al diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es evidenciar la forma del glóbulo rojo en la lámina periférica, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, van a ver esferocitos. Y si les preguntan cuál es el examen que me va a ayudar a confirmar, es el test de fragilidad osmótica. ¿Por qué? Porque esa alteración de membrana me va a producir una sensibilidad, ¿ya? Una cierta sensibilidad al momento de que pasen sustancias de una mayor concentración a una menor concentración, ¿sí?
No confundan el test de fragilidad osmótica con el test de fragilidad cromosómica, ¿ya? Esa es otra cosa, eso es para poder diagnosticar otro tipo de anemia, que es anemia de Fanconi, así que a veces en examen pueden venir, no se confundan, ¿ya? En alteración de membrana, que es una esferosis hereditaria, el examen que tienen que pedir es fragilidad osmótica. Y por último, las hemoglobinopatías, bueno, son alteraciones ya de las cadenas de hemoglobina. Eso ya lo han visto en la clase, en las clases o en los cursillos de los días anteriores, pero quiero hacer hincapié en lo que es la anemia falciforme. En la anemia falciforme, también llamada anemia drepanocítica, va a predominar una hemoglobina que es una hemoglobina S. Esa hemoglobina S le va a dar la característica de estos glóbulos rojos, que es la forma de hoz, ¿sí? La forma de Oz, obviamente, va a permitir, va a hacer que el glóbulo rojo se rompa más rápido y esto es debido a una polimerización de la hemoglobina. Ahora, uno de los síntomas, perdón, disculpen un momento, uno de los síntomas más comunes que tienen que tener en cuenta es el examen, perdón, son las crisis dolorosas en este tipo de pacientes. ¿Por qué se dan esas crisis dolorosas en los pacientes con anemia falciforme o anemia drepanocítica? Básicamente porque la forma de esos glóbulos rojos va a predisponer a que haya una oclusión, crisis vasoclusivas. Al haber crisis vasoclusivas, va a haber isquemia. Y cuando hay isquemia muy prolongada, puede llegar al infarto. En este caso, microinfartos. Es por eso que el paciente puede tener también crisis dolorosas, ¿no? Por la isquemia que se da. Ahora, también estos pacientes suelen tener un desarrollo, como es congénito, el desarrollo puede estar alterado. Van a haber pacientes con alteración en el crecimiento, justamente porque hay zonas infartadas, zonas que ya no van a funcionar y por lo tanto va a tener un crecimiento anómalo. Tratamiento, bueno, o diagnóstico con electroforesis de hemoglobina, lo básico, mejor dicho, ¿sí? Y el tratamiento va a ser soporte transfusional, de acuerdo a la intensidad de hemólisis que tenga, al igual que las talasemias, y el medicamento que tienen que tener en cuenta aquí en la anemia falciforme es la hidroxiuria, ¿sí? Eso ayuda a que disminuya la cantidad de hemoglobina S, ¿sí? Y disminuye la cantidad de requerimiento transfusional del paciente. Ahora sí, ya que hablamos algo general del tema de las anemias intrínsecas o congénitas, vamos a hablar de las adquiridas. Y entre las adquiridas simplemente las voy a dividir en dos, en inmune y no inmune. Inmune, lo único que tienen que saber es que es CUMS positivo. ¿Por qué? Porque está mediada por anticuerpos, que pueden ser autoanticuerpos o aloanticuerpos. Y la no inmune, pues básicamente va a ser CUMS negativo, que va a ser por fragmentación de los glóbulos rojos, por agentes físicos, de repente hay una valvulopatía, una prótesis valvular cardíaca, lo cual va a producir la ruptura de estos glóbulos rojos. Va a haber un hiperesplenismo, va a haber a mayor actividad de lo que es el sistema retículo endotelial, los macrófagos del sistema retículo endotelial, las infecciones como pueden tener el paludismo, ¿no? Y entre otras. Otra forma de clasificar es de acuerdo al sitio de hemólisis. Como ya les mencioné, tenemos que puede ser intravascular o extravascular. El extravascular va a ser dado en el sistema retículo endotelial del vaso, sobre todo, o sea, los macrófagos esplénicos, mientras que el intravascular va a ser en los vasos sanguíneos. Si preguntan cuál de los dos es más aparatosa, pues la más aparatosa es la intravascular. Tiende a ser una clínica más fuerte, incluso con falla renal aguda. Y por último, tenemos la forma de clasificarlo de acuerdo a la duración, que puede ser aguda o crónica. Una de las características es que las agudas suelen ser intravasculares, cursan como con hemoglobinuria, acuérdense, se libera la hemoglobina en el vaso sanguíneo, obviamente llega a los riñones, ya va a salir hemoglobina en la orina, puede haber un daño renal porque es tóxico también, ¿no? Falla renal. Y las crónicas suelen ser extravasculares y pueden cursar con un grado de esplenomegalia más marcado, ¿sí? Bien, pasamos por acá. Acuérdense que les dije que teníamos una excepción,
¿sí? Si bien es cierto, las anemias hemolíticas congénitas son intracorpusculares y las adquiridas extracorpusculares, hay una anemia hemolítica que es al revés. Es adquirida, pero es intracorpuscular. Y estamos hablando de la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? La hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya más adelante vamos a hablar de ella, básicamente es ¿qué va a haber? Que en el glóbulo rojo va a haber una falta de unos receptores, unos antígenos de superficie que va a ayudar a controlar el complemento, ¿sí? Y al no tener esto, pues el complemento va a atacar el glóbulo rojo y va a producir la lisis de este. Este es un cuadro que me parece muy interesante. Dentro de las anemias hemolíticas adquiridas tenemos, como les mencioné, causas inmunes, causas no inmunes, ¿sí? Vamos a pasar primero a ver lo que son las causas inmunes. Antes de pasar eso, quería mencionar que una de las formas en que ustedes pueden sospechar si la hemólisis es intravascular o extravascular es que va a haber hemoglobina libre en el plasma, por lo tanto se va a filtrar, va a llegar hemoglobina libre en orina, o sea, hemoglobinuria, y hemosiderina también la van a encontrar en orina, por lo que van a encontrar hemosiderinuria. Comenzamos con las anemias hemolíticas inmunes. Se clasifican básicamente por el tipo de anticuerpos que tienen. En resumen, test de Coombs aquí en una anemia hemolítica autoinmune va a ser positivo. Cada vez que vean un test de Coombs positivo, eso es inmune. ¿Ya? Ahora, en algunas bibliografías van a encontrar que los test de Coombs eh, pueden ser de un 1% hasta 10% negativo, siendo una anemia hemolítica inmune. Pero eso es por la capacidad de la prueba que tiene para detectar, ¿ya? No el 100% va a ser test de Coombs positivo, ¿ya? Como les digo, en algunas bibliografías van a encontrar que en un 1% hasta un 10% va a ser Coombs negativo. Pero por fines prácticos, ustedes cuando vean en el examen o vean un Coombs directo o positivo, eso es anemia hemolítica, perdón, anemia hemolítica inmune sí o sí. Ahora, cuando pedimos el test de Coombs, no solamente nos contentamos con que sea positivo o negativo, ¿ya? Si bien es cierto, en una anemia hemolítica es positivo, pero yo tengo que ir más allá, tengo que pedir lo que es el test de Coombs monoespecífico. ¿Qué me va a determinar qué tipo de anticuerpo tengo? Si es una inmunoglobulina G, si es una inmunoglobulina M, si hay complemento. Porque el manejo de la anemia hemolítica va a depender si es una anemia hemolítica mediada por anticuerpos calientes o mediada por anticuerpos fríos o bien llamados criaglutininas. Característica, anemia hemolítica por anticuerpos calientes son de IgG, anemia hemolítica por anticuerpos fríos son IgM, ¿sí? La mayoría de anemias hemolíticas por anticuerpos calientes suele ser idiopática, es decir, no hay una causa subyacente, ¿sí? Simplemente se le da el tratamiento y en más del 50% no va a haber una causa que justifique la aparición de esos anticuerpos. Pero en otro porcentaje también tenemos patologías que pueden producir esta enfermedad autoinmune, como los síndromes linfoproliferativos, algunas enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide y en algunos casos fármacos. ¿Sí? Mientras que en las crioglutininas, o sea, los mediados por IgM o anticuerpos fríos, también voy a tener un grupo que es idiopático, es decir, sin causa de base, pero voy a tener causas secundarias. Y uno de los principales, y acá esto sí tenganlo fijo porque puede venir en examen, incluso viene en examen de internado, de residencia, es que los síndromes linfoproliferativos suelen ser una de las causas de anemia hemolítica mediada por anticuerpos fríos, pero sobre todo, cuando hablan de infecciones, siempre tienen que pensar en un germen a la cabeza. Siempre cuando vean anemia hemolítica por anticuerpos fríos secundaria a un proceso infeccioso, el que va a la cabeza es el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Ese es el primero que tienen que descartar, si es que ustedes sospechan de una anemia hemolítica por anticuerpos fríos secundario a una infección, ¿sí? No se olviden.
Luego tienen otras etiologías como virus de Epstein-Barr, pero micoplasma suele ser el principal. Y por último tienen lo que son la hemoglobinuria paroxística frigore, ¿ya? O anemia, o perdón, hemoglobinuria paroxística frigore o hemoglobinuria mediada por hemolicinas o por anticuerpos de Donat-Landsteiner, lo pueden encontrar en otro lado. Y esto generalmente es debido, o mejor dicho, se le dice que es una hemoglobinuria paroxística frigore o bifásica porque generalmente los anticuerpos se van a fijar a temperaturas frías, al glóbulo rojo, pero van a hemolizar a temperaturas ya calientes. Es decir, que yo si tengo mi glóbulo rojo y tengo los anticuerpos, a 4 grados centígrados esos anticuerpos se unen, pero no van a hemolizar. Van a esperar que suba la temperatura, llegue a 37 grados para generar la hemólisis. Por eso es que se le llama una anemia hemolítica mediada por anticuerpos bifásicos, porque tiene una fase fría y otra fase caliente. Y esto es más raro, ¿sí? Generalmente está asociada a lo que es sífilis, ¿no? Y en algunos niños también podría estar asociada a algunas infecciones virales, sobre todo Epstein-Barr, pero es poco frecuente. Por, eh, por si acaso, no les pongo este nombre acá para que tengan en cuenta, porque es muy importante que sepan que cuando yo tengo una anemia hemolítica autoinmune, en asociación con otra citopenia de origen inmune, que puede ser plaquetopenia o neutropenia, generalmente más es plaquetopenia inmune, se le llama síndrome de Evans. ¿Ya? ¿Qué es el síndrome de Evans? Es básicamente que yo tengo en un paciente dos citopenias producidas por una etiología inmune, una anemia hemolítica y un PTI, digamos. ¿De acuerdo? A ver, perdónenme, me pasé una diapositiva, creo. Acá está. Este es un cuadro bastante práctico para que vean las diferencias entre los anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, que también se llaman crioglutininas, y las hemolicinas bifásicas, o los cuerpos de Donat-Landsteiner, como les mencioné. El tipo de inmunoglobulina es IgG en calientes, IgM en crioglutininas, y en, ¿cómo se llama? En las hemolicinas bifásicas también va a ser IgG, ¿sí? La especificidad antigénica, los anticuerpos calientes generalmente van a actuar sobre el anti-RH, las crioglutinas sobre el antígeno I, y los de Donald-Landsteiner es el anti-P, que es el antígeno, uno de los antígenos que se encuentran también en la superficie del glóbulo rojo. Que se fije complemento. En los anticuerpos calientes sí puede fijarse complemento, ¿ya? No dice raro, pero sí podría ser. En los anticuerpos por creoglutininas también sí se va a fijar el complemento y en las hemolicinas bifásicas también, ¿sí? Aquí vemos la temperatura también, en qué momento o a qué grado ahí empieza la hemólisis. Obviamente calientes empieza a los 37 grados, fríos a 4 grados, ¿no? Generalmente a menos 20 grados, ¿no? En promedio 4 cuando llegan 4 y en los bifásicas, como les dije, se fija a temperaturas frías, como 4 centígrados, y hemolizan a temperaturas ya altas, como 37 grados. Importante, anticuerpos calientes, la hemólisis es extravascular. Anticuerpos fríos generalmente es intravascular, al igual que los anticuerpos de Donat-Landsteiner. Las etiologías ya las mencioné. El diagnóstico, pues básicamente, si estamos hablando de anemia hemolítica, estamos hablando del CUMS, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo es ese test de CUMS monoespecífico, ¿sí? ¿Qué marca? Si marca IgG, si marca complemento o si marca IgM. Ahora, ¿qué es la prueba de CUMS? De repente a algunos no les queda claro, voy a ampliar un poco esta imagen. Tenemos dos pruebas de CUMS, una directa y una indirecta. Vamos a hablar primero de la prueba de CUMS directa. Se supone que yo tengo una muestra de sangre de un paciente que tiene esta anemia hemolítica. Yo saco la muestra, separo sus glóbulos rojos y en esos glóbulos rojos vamos a tener anticuerpos que ya están unidos a los antígenos que expresa el glóbulo rojo en su superficie. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer?
Voy a ponerle, primero voy a lavar esos glóbulos rojos y una vez que los lavo, les voy a poner el suero de Coombs o el reactivo de Coombs, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre de el test de Coombs? ¿Alguien sabe? Ya. Bueno, si no saben, lo leen. No les voy a decir todo. Entonces, cuando yo le pongo el reactivo de Coombs o los anticuerpos antihumanos, voy a hacer que estos anticuerpos que son del Coombs, ¿sí? Se unan a los que están adheridos al glóbulo rojo. Y al unirse, como ven en esta imagen, van a ver que se unen entre sí, se van a aglutinar, ¿no? Entonces, un resultado positivo, voy a tener una muestra aglutinada, ¿sí? Es como cuando hacen sus pruebas para ver el tipo de sangre, si es su prueba de laboratorio para ver si es RH, si es A, si es B, si es O, etcétera, ¿sí? Va a haber una aglutinación, lo cual me va a dar, me va a significar o voy a interpretar que hay anticuerpos en los glóbulos rojos que se van a unir gracias a estos anticuerpos antihumanos y bueno, ya lo interpretamos como positivo. ¿Qué pasa en el test de Coombs indirecto? Se dice indirecto porque es al revés. Yo no voy a tener los glóbulos rojos del paciente. Voy a sacar su plasma, donde van a estar los anticuerpos, ya que se van a unir al glóbulo rojo. Ahora, ¿qué hago acá? Tomo glóbulos rojos del donante y le pongo el suero del paciente, cosa que si tiene anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir a esos antígenos de superficie de los glóbulos rojos del paciente y luego le voy a poner igual el suero de Coombs. O sea, básicamente a partir de acá es igualito a esto, ¿sí? Solo que aquí lo voy a hacer al revés, ¿sí? Primero no voy a usar los glóbulos rojos del paciente, sino voy a usar el plasma y voy a usar los glóbulos rojos del donante. ¿Ok? Pasamos a la otra diapositiva. Eso es lo que les estaba mencionando. Tenemos el test de Kuhn monoespecífico. ¿Sí? Aquí vemos. Un reactivo poliespecífico me va a marcar si es IgG, IgM, C3d, o sea, complemento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como les mencioné, va a depender si es que es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos o si es por hemolisina difásica. Ojo, el tratamiento con corticoides solamente tiene relevancia clínica o está indicado ya con estudios y avalado en pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿sí? En anemia hemolítica por anticuerpos fríos o las hemolicinas difásicas no está indicado, no hay evidencia de que sea efectivo, solamente está evidenciado en anticuerpos calientes. Como segunda terapia o como segunda línea de tratamiento puede ser la esplenectomía, ¿sí? También es una forma de manejar la anemia hemolítica, sobre todo por anticuerpos calientes. Y también podemos tener inmunosupresores. Cabe mencionar que también como parte de terapia de segunda línea, al mismo nivel que la esplenectomía, está un medicamento, un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, ¿sí? También es parte del tratamiento. Ahora, si yo tengo una anemia severa, ustedes preguntarán, ¿le transfundo? ¿No le transfundo? Es cierto que yo cuando tengo un paciente con una anemia severa, yo le transfundo sangre porque obviamente le voy a ayudar a aumentar el volumen, la masa eritrocitaria, voy a mejorar el tema de su perfusión tisular porque va a haber mayor oxigenación, etcétera. Pero en este tipo de anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Las transfusiones van a estar netamente limitadas a dos cosas. Uno, si tengo inestabilidad hemodinámica, o si es que tengo síntomas de anemia severa que me puedan hacer complicar. Por ejemplo, un paciente con dolor torácico por pues,
por un cuadro hipóxico, si tengo un paciente con sensación ya de desvanecimiento, si tengo, o mejor dicho, con compromiso neurológico, si tengo un paciente con hipotensión, ese tipo de pacientes sí los transfundo. ¿Por qué al resto no? Porque si tengo un paciente estable con 6 de hemoglobina o 7 de hemoglobina, 6,5 de hemoglobina o 5 de hemoglobina y lo veo tranquilazo, no le transfundo. ¿Por qué? Porque al transfundir glóbulos rojos voy a estimular el sistema inmune y voy a estimular mayor hemólisis, ¿sí? La transfusión aquí está indicada solo en casos de inestabilidad hemodinámica o anemia sintomática severa, ¿ya? Que me pueda dar un compromiso, bueno, que me pueda complicar el paciente, ¿sí? Y acuérdense que en todas las anemias hemolíticas, no solamente en la anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Le tienen que dar suplementos con ácido fólico. ¿Por qué? Porque si ustedes bien saben que parte de los sustratos que usa la médula ósea para producir células hematológicas, ya, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es decir, hematopoiesis, necesitas ácido fólico, vitamina B12 y hierro. De todos esos, el que más se consume rápidamente es el ácido fólico. Entonces, al haber una anemia hemolítica, su médula ósea va a consumir todo el ácido fólico que tenga y por ende parte del tratamiento es dar ácido fólico a dosis altas. Un tipo de anemia hemolítica inmune mediado por anticuerpos que tienen que tener en cuenta es uno que se transmite de madre a hijo, ¿ya? O mejor dicho, que aparece cuando una madre o una señora está gestando. ¿Y en qué casos ocurre esto? Lo que tienen que aquí aprender es que en algunas patologías, dame un ratito, ¿cierto? Como les estaba mencionando, chicos, lo que tienen que tener en cuenta aquí en este tipo de anemia hemolítica es la eritroblastosis fetal. ¿En qué consiste? Consiste en, básicamente, que ustedes tienen Oiga, una doctor, madre que es RH doctor, negativo y un padre que es RH positivo. ¿Qué doctor, pasa? disculpe, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, es que no está Sí. compartiendo pantalla. Ah, O... ok. Perdón, perdón, perdón. Ah, está bien. ¿Ahora se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ahora sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, anemia hemolítica por autoinmune que se da en pacientes gestantes, una de las más importantes que tienen que tener en cuenta es la eritroblastosis fetal, que es una incompatibilidad RH. ¿Qué pasa acá? Papá es RH positivo, mamá es RH negativo. El bebé hereda el RH del papá. Entonces, los glóbulos, el RH negativo, los anticuerpos de la madre van a atacar, ¿no? A el RH positivo del bebé. Normalmente en el primer embarazo no pasa nada. ¿Por qué? Porque generalmente recién en la primera vez lo que va a pasar es una sensibilización. El problema viene cuando ya hay un segundo embarazo, donde ya la madre está sensibilizada y obviamente va a haber un ataque al feto, ¿no? Produciendo algunas complicaciones, ¿no? Incluso puede llevar a la muerte. En la primera exposición, recién el cuerpo de la madre reconoce el RH positivo del bebé y crea anticuerpos que para un segundo embarazo ya van a estar presentes y van a atacar. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer aquí? Pues generalmente después del primer embarazo, porque es obvio que se van a dar cuenta, es parte de la historia clínica que hacen en ginecología, ver el tema de perdón, ver el tema de los grupos sanguíneos de la madre, ver el grupo sanguíneo del padre, ¿sí?
Porque si obviamente el papá es RH positivo y la mamá RH negativo, pues hay una posibilidad de que el bebé herede el RH del padre y ocurra esto, ¿sí? El tratamiento es que después del parto, ¿sí? Del primer parto, se le dé inmunoglobulina para que esto pueda ser como un control y evitar que haya complicaciones con su segundo embarazo, ¿sí? Básicamente eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son las reacciones transfusionales, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo, o sea, ustedes saben que cuando tienen pacientes que van a transfundir, siempre hacen lo que es compatibilidad y no solamente ven que sea el mismo grupo sanguíneo, que sea ABO, que sea RH compatible, o sea, el mismo RH. Hay más cosas que pueden hacer que produzca una reacción transfusional, ¿sí? Lógicamente que si yo a un A le pongo B, pues voy a ver va a haber una reacción justamente porque el A tiene anticuerpos anti-B, ¿sí? Y el grupo B tiene antígenos anti-B. Entonces, si yo le paso sangre que no debo, voy a producir una hemólisis, ¿no? Y esto también me va a dar un PUMS positivo, ¿de acuerdo? Nunca se olviden de las reacciones transfusionales. Ahora, hay que tener en cuenta que las reacciones no siempre son inmediatas. Hay reacciones transfusionales retardadas. Por otro lado, también tienen que saber que los grupos sanguíneos o los sistemas sanguíneos no solamente son el ABO y el RH, ¿sí? Hay más de 32 grupos sanguíneos. Tienen el John Kidd, el DAF y el KEL, que esos normalmente no lo conocen, pero cada uno tiene su fenotipo característico. Y si ustedes, por ejemplo, son O positivo y les pasan sangre O positivo, eso no quiere decir que ustedes no van a hacer reacción. ¿Por qué? Porque hay más grupos sanguíneos, ¿sí? Que pueden tener y pueden, que normalmente no se hacen, y eso pueden predisponer a que tengan una reacción transfusional también tardía. Por ejemplo, acá, el John Kidd, ¿ya? El grupo John Kidd. No sé si les habrán enseñado ya el tema de los grupos sanguíneos, no sé si estará para este mes, ¿no? Para la rotación, pero es bastante interesante y sería bueno que lean un poco más el tema de los grupos sanguíneos. Ya, acuérdense que no solamente existe el grupo ABO perdón, el sistema ABO y el sistema RH, hay más. Por otro lado, vamos a ver lo que son las anemias hemolíticas adquiridas, pero las no inmunes, ¿sí? Ahí nos vamos al tema de la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Acuérdense que esa era la única anemia hemolítica que es adquirida, pero es intra o extracorpuscular. Intracorpuscular, ¿sí? Ya es adquirida, pero es intracorpuscular. ¿En qué consiste? Básicamente va a haber deficiencia de unas proteínas de membrana. ¿Cuáles son? CE55 y CE59. ¿Qué van a hacer esto? Lo que van a hacer es que van a evitar a la acción del complemento, va a evitar que el complejo de ataque de membrana llegue acá y destruya el glóbulo rojo. En la hemoglobinuria paroxística nocturna no hay esto que lo logra controlar. ¿Ya? Normalmente, en pocas palabras, nosotros tenemos esto, pero en esta enfermedad hay déficit y no lo encontramos y por lo tanto no hay quien controle el complemento y el glóbulo rojo sale perdiendo, ¿no? Sale destruyendo. Ahora, se llamaba hemoglobinuria paroxística nocturna porque se pensaba que era en las noches y ya se sabe que no es la hemoglobinuria, no, perdón, la hemólisis no solamente es en las noches, puede ser a cualquier hora del día, puede ser constante, ¿sí? No es paroxística porque también puede presentarse sin síntomas, o sea, puede que no hayan síntomas y aún así hay hemólisis, ¿no? Y no siempre hay hemoglobinuria porque hasta en 3/4 de pacientes no se logra detectar, ¿sí? Pero si se preguntan por qué le llaman hemoglobinuria paroxística nocturna, es porque obviamente hay una característica. Los pacientes suelen orinar muy cargado, al levantarse suelen orinar bien oscuro, ¿no? Como si fuera Coca-Cola.
y a medida que pasa el día, la orina va aclarando. Es por eso que antes se pensaba que todo esto ocurría en la noche, porque si te levantas y orinas cargado, pensabas que era en la noche, pero no es así. Ya se sabe, como les mencioné, que la hemoglobinuria puede ser durante todo el día. Pero esto sí nos ayuda, es una forma de orientarnos porque es una de las preguntas o una de las cosas que los pacientes suelen decir: doctor, yo orino muy oscuro en las mañanas y conforme pasa el día se va aclarando mi orina. Así que tengan claro o tengan en cuenta eso. Luego, otra de las enfermedades que me pueden producir una anemia hemolítica una anemia hemolítica adquirida no inmune son las infecciones. Uno de los primeros que tienen que tener en la mente es el tema de la malaria. Acuérdense que la malaria es una bacteria, no. Es un virus, no. Es un parásito, ¿sí? Y suele hacer su ciclo dentro de los glóbulos rojos. Y obviamente al terminar su ciclo, para liberarse el parásito, va a alisar el glóbulo rojo. Y eso no, esa hemólisis no va a ser mediada por anticuerpos, sino va a ser por una causa mecánica, ¿no? Por la misma infección. Ese es el principal que tienen que tener en cuenta. No voy a entrar más en detalles. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es la microangiopatía, que es básicamente una anemia hemolítica de causa mecánica. Para los que escucharon la clase de la vez pasada de las MAT, de las microangiopatías trombóticas, esto debe ser más sencillo, ¿sí? La anemia es una anemia hemolítica, ya saben, si es anemia hemolítica, voy a tener anemia y reticulocitos altos, porque es una anemia regenerativa. Si es microangiopática, sinónimo de microangiopática, voy a tener esquistocitos en el proteín de lámina periférica, que son estas células que están acá, que son como células rotas, como casquitos, ¿sí? Y un tip importante es que siempre el CUMS va a ser negativo, ¿sí? Si sale positivo el CUMS, duden, ¿ya? Pero aquí, al ser causa mecánica, porque es microangiopático, no es inmune, el CUMS va a salir negativo. Y por ende, también, si es que hay una microangiopatía, hay de estos glóbulos rojos rotos, esto va a favorecer que no haya una adecuada circulación, por decirlo a grosso modo, y empiece a haber plaquetas que empiecen a agregarse, ¿no? Entonces, básicamente, ese tipo de anemia hemolítica microangiopática va a hacer que se activen las plaquetas, haya agregación, y por consumo, las plaquetas bajen en cantidad. Uno de los que tienen que tener en mente, o los primeros que tienen, en los que tienen que pensar cuando tienen una anemia anemolítica microangiopática, es en el famoso PTT, ¿ya? Que bueno, no sé si yo solamente les di la clase a un grupo, no sé si todos la habrán llevado, pero igual les recuerdo, el PTT básicamente puede ser congénito o adquirido, generalmente es adquirido, ¿sí? Y es por el déficit de una metaloenzima, que es el ADAMS 13. ¿Qué hace el ADAMS 13? Básicamente lo que hace es cortar los multímeros de von Willebrand, ¿sí? Normalmente una persona que no tiene esta enfermedad, este ADAMS 13 hace que se corten los multímeros, sean unos fibras más pequeñas, y por lo tanto, al ser más pequeñas, las plaquetas no van a adherirse con facilidad. Pero ¿qué pasa en el PTT? En el PTT no voy a tener el ADAMS 13, el multímero no se va a cortar, y esto, que sea muy largo, va a favorecer que las plaquetas se acoplen y empiezan a producir el consumo, ¿no? Las trombosis, ¿sí? Generalmente se habla de una pentada clásica, ¿sí? La trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, síntomas neurológicos, alteración de función renal y fiebre. Pero esto no. Ahora se ha demostrado que no. Fiebre en muy pocos pacientes, alteración de falla renal en pocos pacientes. Síntomas neurológicos pueden aparecer al inicio, o en días, o en semanas. Lo que siempre va a haber al 100% son estos dos: trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Estos tres pueden aparecer o no pueden aparecer, ¿sí? Así que no piensen que siempre va a haber la pentada clásica. Por fines académicos tal vez le van a preguntar en algún momento eso, pero en la práctica no es así, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da el PTT? Porque yo tengo, en el caso congénito, no tengo producción de Adams 13.
pero en el adquirido, ¿sí? O en, bueno, básicamente en el adquirido, yo voy a tener anticuerpos que van a destruir el Adams 13. Voy a tener anticuerpos contra el Adams 13. Entonces, yo puedo producir normal mi Adams 13, pero hay algo que lo está destruyendo. Y esa es la causa más común, más frecuente, ¿sí? Entonces, en resumen, PTT, falta Adams 13, Adams 13 no corta los multímeros, las plaquetas empiezan a pegarse y se agregan. Luego tienen que tener en mente el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? También está dentro de los famosos MAT, que son microangiopatías trombóticas, ¿sí? Y aquí solamente dos cosas. El daño renal va a ser uno de los síntomas más característicos, a comparación del PTT, que el daño renal o la falla renal no siempre está presente en la mayoría, pero en el síndrome urémico hemolítico, por eso su nombre, siempre va a estar presente, ¿sí? Va a haber daño renal. La trombocitopenia puede ser también severa, pero suele ser más característica, la severidad suele ser más característico, ¿no? En el PTT que en este. Y la clásica clínica es un paciente, o el escenario clínico clásico es un paciente pequeño, generalmente niño, menores de 5 años, con antecedente de diarrea disentérica de hace probablemente 7 5 días antes, empieza a tener problemas de anemia, problemas de daño renal, de repente tiene oliguria, o anuria, ¿no? Y ese es el escenario clínico clásico, ¿no? En exámenes también les van a venir esas preguntas, ¿no? Un paciente pediátrico de tantos años que tiene antecedente de un cuadro diarreico disentérico y evoluciona de la siguiente manera, ¿ok? ¿Y a qué etiología está asociado? ¿Ya? Está asociada a la infección por la toxina Shiga, ¿sí? Más específicamente a una E. coli enterhemorrágica, generalmente la O7H157, ¿sí? Y en segundo lugar también tienen obviamente a la Shigella como la segunda etiología, pero la primera etiología es la E. coli productora de toxina Shiga. Tienen que saber, o mejor dicho, tienen que diferenciar ese síndrome urémico hemolítico del síndrome urémico hemolítico atípico, que ahora ya no se llama así, se llama la microangiopatía mediada por complemento, ¿ya? Esto es algo que les mencioné al grupo anterior. En algunas bibliografías van a encontrar síndrome urémico hemolítico atípico y en otras ya lo van a encontrar, sobre todo si leen a más de guías actualizadas, de Aptude, van a encontrar que se llama microangiopatía trombótica mediada por complemento. Tratamiento aquí, bueno, el tratamiento lo vamos a ver al final para que puedan verlo en un gráfico más práctico y se les quede. Este es el cuadro que les digo, ¿sí? Yo tengo una anemia hemolítica microangiopática, una MAT, ¿sí? Si yo tengo que hay antecedente de asociación hay historia de diarrea disentérica o fallo renal, básicamente tengo que sospechar de un urémico hemolítico, ¿no? Y tengo que pedir medición de la toxina Shiga y, bueno, confirmar el diagnóstico. Si no hay historia de diarrea o falla renal, ¿sí? Yo tengo que pensar en un probable PTT, ¿sí? Sobre todo si tengo una trombocitopenia muy marcada, ¿sí? Muy marcada. ¿Cómo lo compruebo? Con el nivel de actividad de Adams 13. Lamentablemente acá en Perú no tenemos ese examen. O sea, en particulares sí hay, pero la muestra la toman, la mandan al extranjero y después de varios días llega. Entonces no es muy práctico pedir esta actividad. ¿Por qué? Porque retrasa el diagnóstico. Así que ante la sospecha diagnóstica, ustedes tienen que iniciar el tratamiento y eh, ver si usarlo como una prueba terapéutica. Si es que mejoró, tienen el diagnóstico. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Ya lo vamos a ver acá. Y por último, tenemos también lo que es el síndrome urémico hemolítico atípico, que lo vamos a ver en otra diapositiva. Perdonen un momento. Acá está. Este cuadro es un cuadro de resumen de todo lo que les he mencionado, ¿sí? Es bastante práctico y se los dejo ahí. Ya les dije que cuando tenga una anemia hemolítica,
saben cómo diagnosticar una anemia hemolítica, ¿no? Se supone que tengo bilirrubina elevada porque se rompió el glóbulo rojo, el predominio de la bilirrubina va a ser indirecto, no directo, acuérdense. La lactato deshidrogenasa se va a liberar. Acuérdense que hay 5 tipos de LDH en el organismo, ¿ya? En las células sanguíneas tenemos un tipo y al romperse el glóbulo rojo en este caso se va a liberar esta enzima, ¿no? Y va a ser una LH elevada. Los reticulocitos van a estar elevados porque ya mencionamos, es una respuesta de la médula ósea, ¿sí? Y la aptoglobina obviamente va a estar disminuida porque la aptoglobina se va a unir a la hemoglobina libre. Si hay una hemólisis, la hemoglobina libre se une a esta disminuyendo su concentración esférica, ¿sí? Ahora, puedo ver si tengo una hemólisis intravascular o una hemólisis extravascular. ¿Cómo lo puedo diferenciar? La intravascular, les dije, generalmente tenemos hemoglobinuria, hemosidenuria, siderinuria, perdón, y suelen ser más aparatosas que las extravasculares. Por otro lado, si quiero saber si es inmune o no, CUMS, ¿no? Acuérdense que el CUMS positivo significa inmune, CUMS negativo significa no autoinmune. Acuérdense que hay de entre un 1 a 10% que puede ser anemia hemolítica inmune, CUMS negativo, pero es muy raro encontrar, ¿sí? CUMS positivo tenemos bueno, tenemos el tema de anemia hemolítica inmune, tenemos aloanticuerpos, autoanticuerpos y también por algunos medicamentos, ¿sí? Ahí también CUMS directo, anemia hemolítica mediada por medicamentos. Por otro lado, el como es negativo, estoy frente a una anemia hemolítica no inmune. Me fijo en el frotis de la lámina periférica o de sangre periférica y tengo que ver la morfología. Si tengo morfología de glóbulos rojos como esferocitos, tengo historia familiar de esferocitos hereditaria, pues va por ahí. Tengo historia familiar de eliptocitos hereditaria y veo también eliptocitos, el diagnóstico va por ahí, ¿no? Me orientaría más a una anemia hemolítica congénita y lo confirmaría de acuerdo a, bueno, aquí estoy sospechando, ¿no? Si es una membranopatía, si es una hemoglobinopatía o si es una enzimopatía. Por otro lado, si no hay historia familiar de anemia hemolítica, pues me tengo que orientar más al tema de que sea algo adquirido, ¿no? Entonces tengo que ponerme a pensar, uno, la morfología también. Si ven que hay esquistocitos, estamos hablando obviamente de un MAT, ¿no? De una microangiopatía trombótica, o puede ser también una hemólisis mecánica, como por ejemplo una valvulopatía, perdón, un paciente que tiene prótesis cardíaca, mecánicas, pero generalmente cuando tienen esquistocitos tienen que orientarse a la microangiopatía trombótica, que ya les dije, PTT, SHU, o microangiopatía trombótica mediada por complemento. Ahora, pensé que la diapositiva la tenía acá, parece que se me ha borrado. Para explicarles entonces aquí el tratamiento. Cuando tienen anemias hemolíticas microangiopáticas, en un PTT el tratamiento básicamente es el recambio plasmático, que es lo que significa RP acá abajo, ¿sí? RP. El recambio plasmático, ¿por cómo se explica? Pues si ustedes tienen, generalmente el PTT está mediado por anticuerpos contra el ADAMS 13. Si yo le pongo un recambio plasmático, yo voy a sacar esos anticuerpos del organismo de la persona y voy a poner un plasma sin esos anticuerpos, ¿no? Y este plasma contiene ADAMS 13, entonces esto va a hacer que la clínica mejore. Entonces, el tratamiento de primera línea en PTT es el recambio plasmático, ¿sí? Y la prueba terapéutica es ver que las plaquetas empiecen a elevarse, que la hemólisis empiece a controlar y disminuir después de hacer estos recambios plasmáticos que son diarios, ¿sí? Debe ser diario. Además, tengo que dar corticoides, ¿por qué? Porque generalmente está mediado por anticuerpos, ¿no? Estamos hablando del adquirido. Si hay anticuerpos contra el ADAMS 13, tengo que dar corticoides, en algunos casos pulsarlos, que es lo ideal, o incluso dar inmunosupresores como el rituximab, que está aprobado, o como el caplacizumab, que también últimamente se han leído, en UpToDate o en algunas últimas guías lo van a encontrar. El tratamiento en el SHU, que es el síndrome urémico hemolítico, básicamente es de soporte, ya no hay un tratamiento específico, ¿sí?
Puede haber soporte dialítico, eso sí, si es que hay un problema de una falla renal aguda severa que produce retenciones de sustancias de desecho, puede producir alteraciones electrolíticas o de repente no orina el paciente, empieza a encharcarse, sí, puede haber apoyo dialítico, pero como les dije, es medida de soporte. No hay un tratamiento específico. Recambio plasmático, a comparación del PTT, aquí no va, ¿sí? Por otro lado, el síndrome urémico hemolítico atípico, ya que es este de acá, ¿sí? Que ahora se llama microangiopatía trombótica mediada por complemento, no tiene nada que ver con la toxina Shiga. No hay antecedente de diarrea disentérica, pero sí hay alteraciones renales, ¿ya? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a alteraciones en algunos genes del complemento. Entonces, aquí el tratamiento va a ser un medicamento que se llama eculizumab, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal que básicamente va a evitar que se forme el complejo de ataque de membrana, que saben que es el C5C9, ¿sí? No va a evitarse, no se va a formar ese complejo porque va a bloquear el C5. El C5 no se va a dividir en CA y en CB, ¿sí? Entonces no va a haber este daño. Este medicamento, acuérdense, se llama eculizumab, es caro, se usa mucho en el microangiopatía trombótica media por complemento y una de las características que también pueden encontrar es que el complemento C3, C4, cuando lo dosen, puede estar bajo hasta en un 50% de los pacientes. Bien, chicos, entonces les voy a poner un caso clínico, más o menos para poder, ¿cómo decirlo? Un poco unificar todo lo que hemos hablado, porque es un montón todo este tema, ¿sí? Eso que solamente hemos abordado las adquiridas. Un día para esto es demasiado, pero les he enseñado, les he tratado de ponerlo lo práctico, ya lo que les puede venir en el examen y los que pueden ver en una consulta o en una rotación. Bien, tenemos un paciente, una paciente mujer de 18 años con antecedente de una enfermedad inmune, un lupus, ¿ok? Ingresa por un cuadro de disnea progresiva, taquicardia, obviamente, si ven que estamos hablando de una anemia hemolítica, obviamente vamos a ver un grado de ictericia, ¿no? De dos cruces en esclera y piel. Vemos que tiene una hemoglobina de 6,5, plaquetopenia de 80.000, una anemia severa, plaquetopenia moderada, leucocitos dentro del rango normal. Vemos que su fórmula diferencial también está bien. Acuérdense, cuando vean un hemograma, tienen que ver leucocitos y su fórmula diferencial, es decir, que los porcentajes, los valores absolutos estén dentro del rango. Saben que en los leucocitos lo que debe predominar son los neutrófilos, luego los linfocitos y en poca cantidad el resto, los monocitos, basófilos, eosinófilos, etcétera, ¿sí? Vemos que el lactato deshidrogenasa está alto, la bilirrubina total está en 10, pero es a predominio indirecto, ¿no? Y vemos que la aptoglobina casi es indetectable. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que es una anemia severa, obviamente, a simple vista, tiene todo para ser hemolítica. Acuérdense que también tiene una enfermedad inmune, autoinmune de base. Entonces, acuérdense que también un 50% de anemias hemolíticas por anticuerpos calientes son secundarios a una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿qué impresión diagnóstico tendría acá? Aparte, ¿no? Una anemia hemolítica, sí, no podemos decir inmune todavía, no, porque ¿qué necesitamos? El CUMS, ¿no? Hasta aquí podemos decir que es una anemia hemolítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos parámetros de hemólisis, pero no sabemos si es CUMS positivo o CUMS negativo. Y lo que faltaría acá, justamente es esta pregunta, ¿qué exámenes más solicitaría para este paciente, ¿no? Y por último, ¿a qué creen que se debe esta enfermedad? Pues hay un examen que sería bueno pedir aquí aparte de el test de Coombs. ¿Alguien sabe qué otro examen sería pertinente pedirle? ¿Alguien sabe? Bueno, los reticulocitos, ¿sí? Acuérdense que si yo sospecho de una anemia hemolítica con esto, debería tener reticulocitos altos. Entonces debería pedir reticulocitos, ¿no? Y hacerle su corrección con su índice de producción reticulocitaria. El otro examen sería su test de Coombs. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer cuando tienen una hemolítica es descartar.
positivo o negativo, inmune o no inmune, ¿sí? Sobre todo si tengo este antecedente. ¿Y a qué creen que se debe esta patología? Pues básicamente es una mujer joven con una enfermedad sistémica inmune, pues lo más probable es que sea secundario a ello. Le pedimos el test de Coombs, salió el poliespecífico, 3 cruces de intensidad. Le hicimos el monoespecífico y salió por anticuerpos calientes y C3D, que es complemento, que en anticuerpos calientes puede haber este patrón, IgG con complemento. ¿Qué diagnóstico tiene la paciente ahora con este resultado? Pues tenemos una paciente, obviamente, con anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. Bien, chicos, esto ha sido la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, aunque parece que todos se han dejado grabando para verlo en diferido. Pero si tuvieran alguna duda al respecto, me pueden consultar. Si no, lo dejamos ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro, doctor. Muy bien, si está todo claro, conmigo sería hasta aquí nomás. Bien, entonces no se olviden, traten las diapositivas, las voy a tratar de pasar para que las puedan repasar, ¿sí? Y traten de leer un poco más sobre los grupos sanguíneos, que sí es una recomendación, bueno, se los recomiendo mucho. Listo, chicos, nos vemos, hasta luego. Hola, doctor, Gracias, gracias. doctor.